Hola amigas y amigos de República, bienvenidos de nuevo a un espacio de Agenda República. Hoy tenemos el honor de coincidir con el director del Censo Nacional de Población y Vivienda, el señor Eduardo Ríos. Muchísimas gracias por coincidir con nosotros y por darnos este espacio para poder hablar sobre este tema tan importante. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad de hablar del censo. Eh, yo a sus órdenes, con todo gusto. Fantástico. ¿Qué es un censo? Todos nos preguntamos eso. ¿Qué es un censo? Bueno, antes de responder específicamente a la pregunta que es un censo, sí me gustaría platicar en qué consiste el proceso de generación de información estadística. Fantástico. El proceso de información estadística tiene tres grandes vertientes para la generación de información estadística. Una que son los censos, otra que son las encuestas y otra que son los registros administrativos. A través de estas tres grandes vertientes permite recoger información de utilidad para la toma de decisiones. En particular, para el Censo de Población y Vivienda, es por mucho la actividad de mayor relevancia, de mayor volumen en la generación de información estadística. ¿Y en qué consiste? Consiste en recoger la información de toda la población y en este caso de todas las viviendas en un momento determinado del tiempo. Fantástico. Usted nos explicaba muy bien de que el censo es como el elemento macro de la toma, de recabar datos, de Sí. obtener información. Entendemos que este censo no es solamente establecer un listado y irle a preguntar a todas las personas en el país sobre temas en específico, sino requiere un trabajo mucho mayor. ¿Qué proceso desarrollan antes ustedes de ir al campo? Claro, bueno, desde luego, como bien lo señalaba, el censo, yo podría decir que es la columna vertebral del sistema estadístico nacional, ¿no? Porque se deriva de él no solo información, sino muchos insumos para que facilite la actividad estadística de los países y en este caso de los institutos de estadística. Que, dado el tamaño y la complejidad que revisten los censos por su dificultad de ir a todas y cada una de las viviendas, a la vivienda más lejana del país, no se puede dejar de censar como la que está aquí enfrente. Todos tienen que estar Entonces, censados. tiene que tener una serie de actividades de preparación y de planeación que permitan hacer un buen trabajo. Las actividades censales las podemos dividir en tres grandes etapas. Una actividad que le llamamos precensal, una actividad censal y una actividad postcensal. ¿En qué consiste la actividad precensal? La actividad precensal es una actividad justamente de preparación y de planeación del censo, que es básicamente pues, determinar el presupuesto, determinar la fecha del censo, hacer algunas pruebas y algunos ejercicios para ir definiendo la temática que se va a levantar, definir la estrategia de campo que se va a seguir, las cargas de trabajo que van a tener los entrevistadores, el diseño. Bueno, una de las actividades muy importantes en la etapa presencial es la actualización cartográfica. ¿Qué es la actualización cartográfica? Es visitar todo el país y determinar todas las regiones con sus estructuras con las cuales cuenta el país. Es que hay que identificar la estructura, si dentro de la estructura hay un hogar o una vivienda habitada, y esto nos permite tener una preparación de qué se va a visitar y cuál es la cantidad de viviendas para que cuando se visite el censo se tenga todo esto y desde luego preparar la temática. Para la temática se consideran las opiniones y las peticiones que hacen diferentes instancias, se diseñan, se planea todo el material que se tiene que preparar e inclusive de una vez se va diseñando cómo se va a procesar esa información porque es que toda la información llegue al mismo tiempo, ¿no? Señor director, ¿y más o menos cuánto tiempo lleva a desarrollar todos esos procesos? Porque no es de un mes para otro que se hace. Bueno, normalmente los censos se planean con muchísima anticipación. En este caso lo ideal sería que con un par de años de anticipación se empiecen a planear las instancias del censo. Nada menos aquí las actividades presensales iniciaron desde el año pasado, en el 2016, con la actividad de la actualización cartográfica que inició en 7 departamentos aquí en Guatemala, y de ahí ha derivado una serie de actividades. Nada menos en este año se han hecho pruebas de campo y próximamente ya en estos días vamos a arrancar un censo piloto que es el que nos permite probar
todas las características y la metodología que va a operar en el censo. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en determinados lugares? Sí, el exacto. presupuesto que van a gastar, que van a invertir en esos procesos. Probar las preguntas, si se están entendiendo, Los espacios en probar, donde se van a probar desarrollar. el tiempo que le lleva al censista la entrevista, ver los recorridos que se tienen que hacer, ver la variedad que se va a tener de las ocupaciones de las personas, ver a los pueblos, los idiomas, probar que se estén entendiendo las preguntas, que la gente del lugar pueda hacer la entrevista cuando no se habla en español, que la hagan en el idioma del pueblo donde se va a entrevistar. O sea, todas esas cuestiones es que es muy importante probarlas antes de arrancar el censo. Hace más o menos 15 años que no se hace un censo. Justamente la recomendación internacional a nivel de las Naciones Unidas es en el sentido de que se hagan censos cada 10 años. A los países, bueno, ¿por qué cada 10 años? También es cierto que la dinámica demográfica pues va moviéndose, pero son eventos que son costosos, porque hay que ir a todo el país, hay que ir a todos los rincones del país y pues hay que entrevistar a toda la población. Entonces, la recomendación es que se hagan cada 10 años. Recomiendan que sean los años terminados en cero, y esto es para una comparabilidad internacional. Efectivamente, en Guatemala el último censo se hizo en el 2002, entonces justamente se están cumpliendo 15 años de que no hay un censo en Guatemala. Entonces, ahora es la intención de hacer el censo en el 2018 para contar con la información demográfica que permita hacer la toma de decisiones en cuanto a las características de la población, las características de los hogares y de las viviendas, el material que tienen las viviendas, que permita tomar decisiones y hacer política pública para apoyar a la población en cuanto a la detección de necesidades de capacitación, de educación, necesidades de empleo, necesidades de salud, y conocer también las características que tienen las viviendas para saber en dónde invertir o en dónde dirigir el apoyo, ¿no? Entiendo entonces que con estas preguntas lo que estamos intentando es obtener información de la población para generar algunos proyectos que sirvan de apoyo propiamente para ellos, ¿verdad? Exactamente, el censo justamente permite eso. Yo quisiera mencionar que el censo es prácticamente una fotografía en el tiempo. Tomamos una fotografía, porque además los censos tienen esas características. Hacen una entrevista individual, tiene universalidad, es decir, se le levanta a todo el mundo, y la simultaneidad es en un momento determinado. Ese le da la característica de fotografía. Es como si tomáramos una fotografía ahorita y sabemos cómo estamos. Y vamos a tomar una fotografía a los 10 años para compararnos, a ver cómo evolucionó y cómo las políticas públicas pudieron incidir en la mejoría de la población, en el apoyo a la que se da a la población. A diferencia de otros proyectos que se ven como si fuera, digamos, un video lento que vamos viendo cómo va evolucionando. Aquí es conocer cómo está la población, claro, para tener las características y tomar decisiones al respecto. ¿Qué desafíos se enfrentan ustedes para hacer un censo de esta magnitud? Es que la población nos conteste con la verdad, porque con base en lo que detecta el censo es que se toman las mejores decisiones para hacer política pública. Les decía, es confidencial, los censistas van a ir muy identificados, van a llevar su uniforme, van a llevar un carnet de identificación para que le dé confianza a la población y nos permita hacer este evento. Entonces, todos los desafíos es que lleguemos a todos los lugares del país, que recojamos la información veraz, que la población nos responda, pues para dar un dato estadístico y una información para que las diferentes dependencias que deben hacer política pública tengan la información de calidad para tomar esas decisiones. Además de que adicionalmente a esta información que va a servir para tomar decisiones, para el sistema estadístico nos deja un insumo importantísimo, porque nos deja una cartografía actualizada para los diferentes eventos estadísticos, nos deja todos los insumos para las diferentes actividades que se tengan que hacer a nivel estadístico. Entiendo un poco que ustedes ya están en un proceso, como usted muy bien planteaba, de un proceso de pruebas o ensayos, ¿verdad? Exacto. ¿En qué momento consideran ustedes que van a iniciar un acercamiento con la población? Bueno, miren, lo que queremos es
ahorita, en primera instancia, estamos muy próximos a levantar un censo piloto. Ujú. Arranca justamente el próximo viernes, día El próximo 17, viernes 17. que el censo piloto es pues una reproducción de lo que es el censo. En este caso... Solo que en chiquito. En chiquito, exacto. Vamos a ir a 4 municipios, pero vamos a hacer un levantamiento como si nuestro país fuera esos 4 municipios. Ah, perfecto. Entonces vamos a hacer Muy un bien. levantamiento exhaustivo en esos 4 municipios, reproduciendo los días de levantamiento que vamos a tener, contando con la estructura operativa que vamos a utilizar, probando las preguntas que pretendemos captar en el censo. Entonces es como ir a hacer el censo en chiquito. ¿Y qué nos permite este censo piloto? Pues afinar todos los instrumentos y toda la metodología que vamos a usar en el censo, que es en abril del 2018. Del 6 al 30 de abril está previsto el censo. Entonces, este censo piloto, que es parte de las pruebas o de los trabajos que se han hecho en preparación al censo. Acompañado del censo piloto estuvo una prueba de campo que nos permitió probar algunas preguntas sugeridas por algunas instituciones y dependencias con las que se participó en mesas temáticas para escuchar sus solicitudes de temática, y además probar las cargas de trabajo, la estructura operativa, el tipo de contratación, porque eso es muy importante también, la capacitación que se está brindando. Entonces, y desde luego la cartografía, que como mencionaba yo, se está actualizando desde el 2016. Entonces, probar también que la actualización cartográfica sea el insumo que nos está permitiendo ir a todas las viviendas de esos municipios ahorita y después de todo el país para levantar el censo. Fantástico. ¿Cuántas personas van a estar trabajando en el campo para desarrollar este proceso y cuántas personas están con ustedes desarrollando toda esta parte de preparación? Bueno, para el censo estamos hablando de cerca de 18,000 personas que van a estar trabajando para levantar el censo en campo, y la oficina implementadora estamos alrededor de, digamos, en el trabajo de diseño, de preparación, alrededor de 70 agentes, pero también en esa oficina implementadora tenemos los laboratorios tanto de cartografía digital, y en su momento vamos a tener el laboratorio de los digitadores de las boletas. Los digitadores de las boletas vamos a tener alrededor de 750 agentes, que son los que cuando llegue las boletas, después de que recogimos la información, las van a ingresar a los medios magnéticos para que luego se integren como una base de datos y nos permitan generar los resultados del censo. Que esa sería, yo mencioné hace rato que eran 3 etapas del censo, que es el precensal del cual ya hablé, la etapa censal, que es propiamente el levantamiento de la información, y todo el levantamiento, y la postcensal, que es justamente esta etapa donde se ingresan los datos en medios electrónicos, se genera una base de datos y se prepara la información para difundirla y dar a conocer los resultados. Muchísimas gracias por el espacio, señor director, y finalmente, para que nuestros amigos conozcan, después de todo este proceso y esos 3 grandes pasos, ¿cuándo tendríamos entonces la información del censo? Bueno, esperamos empezar a dar resultados hacia el segundo semestre del 2018. El último trimestre ya estaremos dando los primeros resultados del censo. Fantástico, muchísimas gracias, amigos, y a participar en el censo y contribuir para recopilar la información. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Pues agradezco. Gracias.